Amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amigos que nos están escuchando, que están viendo este video, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y espero que estén pasando un hermoso día. Esta es una hermosa mañana en que estamos teniendo en esta mañana aquí desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y bueno, ya yendo para el trabajo en este momento, entonces quería hablar de este pensamiento del día hoy. Espero que algo sea dicho que les pueda ayudar, mis hermanos. Pero quería hablar sobre la fe y la fe, tan importante que es la fe, y es una palabra pequeña, pero en sí trae grandes resultados. La fe. Y sacándolo ahí desde Hebreos, cuando vemos ahí la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la palabra de Dios dice ahí que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, hermanos y hermanas, fe es algo que no se ve en sí. Usted no puede ir aquí a la tienda, aquí yo pedirle que usted me traiga 25 centavos de cantidad de fe, o 50 centavos o $1 o algo así. No existe. Fe es un sentido que todos nosotros como seres humanos tenemos. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de fe. Y esa fe, por ejemplo, la fe humana que yo tengo, que tuve esta mañana cuando me metí al carro, aprender el carro, eso fue el nivel de fe como yo humano, para aprender el carro y yo saber que el carro iba a aprender. Ahora, ¿cómo yo sabía eso? Bueno, porque yo tuve fe que el carro iba a aprender, porque me ha aprendido antes para yo poder ir al trabajo. Entonces, así es la fe, como la fe para Dios. Pero nosotros basamos nuestra fe es en la palabra de Dios, en el absoluto. Ahí es donde nosotros descansamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca ha mentido. Así como mi carro, cuando yo lo he tratado de prender, cuando yo sé que si yo cojo la llave y le hago así, y yo sé que el carro va a prender. Igualmente, cuando yo cojo la palabra de Dios, la leo, la empiezo a digerir en mi mente, y después esa palabra se me revela a mí. Entonces yo puedo tener fe absoluta en la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nunca me ha mentido, nunca nos miente, siempre nos dice la verdad. Entonces, fe es la sustancia. ¿Y qué es sustancia? Sustancia es algo físico, algo que usted puede tocar, algo que es sólido. Entonces, pero es más que eso, no es solamente fe, es fe en acción. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos y hermanas? Cuando usted cree la palabra de Dios y cuando usted dice que por sus llagas yo he sido curado, así como dice, creo que en Isaías 53, la palabra de Dios dice, por sus llagas hemos sido curados o hemos sido sanados. Eso ya fue en el pasado, o sea que eso ya ocurrió, ya la sanidad de nuestros cuerpos ya han sido compradas por medio de la muerte y la sangre del Señor Jesucristo y la sangre que Él derramó en el Calvario. Entonces, hermanos y hermanas, usted coge esa palabra y usted dice, yo voy a creer esa palabra, no importa la enfermedad que yo tenga, sea lo que sea. Yo sé que muchos de nosotros estamos padeciendo, especialmente hoy día con esto del COVID. Pero usted coge, pero no importa que sea COVID, no importa que sea cáncer, no importa que sea lo que sea,
Usted coge la palabra de Dios y la pone en acción. Cuando alguien le dice a usted, ¿cómo se siente? Yo me siento bien, me siento súper bien. No me he sentido mejor antes. Me siento, y ve y verá que esa palabra va a venir a dar fruto. Va a dar el resultado que usted está deseando que dé. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos exactamente lo que su palabra nos promete. La cosa es que nosotros no tenemos suficiente fe para creer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y esa fe movernos a actuar sobre eso. Entonces, fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La prueba de las cosas, la evidencia pues, de cosas que no se ven. Entonces, es algo sólido, fe, verdadera fe. Fe que viene de Dios. Fe del Espíritu Santo. Porque hay una fe que Dios nos da a nosotros. Más fe para poder seguir creyendo su palabra. Y si podemos ver a Dios por medio de esos ojos de fe, entonces nosotros vamos a creer toda la palabra de Dios. Una persona que dice que es cristiano, que se dice cristiano, y que no cree toda la palabra de Dios, desafortunadamente no es cristiano. Y que dice que tiene el Espíritu Santo y que yo no creo. Porque el Espíritu Santo dentro de la persona va a creer toda la palabra de Dios, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, por Él mismo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Pero bueno, eso es otro tema para otra ocasión. Pero fe es algo que el hermano Branham nos dijo que fe tiene pelos en el pecho. O sea, es algo fuerte, es algo que es extremo. Hay veces nosotros tenemos que padecernos o vernos ridículos delante de otras personas para obtener las promesas de Dios. Pero eso es lo que la fe nos hace, nos lleva a hacer. Inclusive, hermanos y hermanas, que sin fe usted ni puede haber nacido de nuevo, ni puede ser un cristiano. Porque fe es la base del nuevo nacimiento. Usted tiene que primero tener fe en la palabra de Dios, de lo que Cristo hizo por usted en el Calvario, de lo que Él prometió, que si nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados, como dicen Hechos 2:38, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Si usted no tiene fe sobre esa palabra no va a poder cumplirse en su vida, no va a poder hacer nada en su vida. Entonces, fe es fundamental en la vida de un cristiano. Y no es que uno solamente tenga fe por un día o por solamente una ocasión o solamente para una escritura. Usted tiene que tener fe para toda la escritura, para toda la palabra de Dios, para que sea cumplida en su vida, de acuerdo. Saben, hermanos y hermanas, y con esto los voy a dejar, pero Dios solamente responde por su palabra. Cuando nosotros vamos a Dios en oración y nosotros le decimos a Él: Señor, tú dijiste en tu palabra esto y lo otro, esto tal y tal cosa. Y Señor, tú lo prometiste y tú dijiste. ¿Y sabe lo que el Señor está haciendo? El Señor está escuchando y está diciendo: está hablando mi palabra, eso sí yo oigo, eso sí yo reconozco. Y entonces, porque mi hijo, mi hija tiene fe sobre esa palabra y porque me la está devolviendo a mí, me está dando a mí mi propia palabra, entonces yo voy a responder por esa palabra. ¿Por qué? Porque Él dijo que mi palabra, su palabra, nunca se irá y regresará a Él vacía.
Entonces, hermanos y hermanas, es algo bien importante que cuando nosotros venimos a Dios pidiéndole a Dios algo, necesitamos algo, Él lo sabe y ya lo sabía antes de la fundación del mundo. Pero cuando venimos a Él y dándole a Él su propia palabra, a Él le encanta escuchar su propia palabra. Es como un niño, ustedes padres, cuando un niño le dice, papi, mami, ustedes me dijeron tal y tal cosa, y yo no hice tal y tal cosa, o yo hice tal y tal cosa, porque tú me dijiste esto, esto y lo otro. Me acordé que tú me dijiste. ¿Y a cuál padre y a cuál madre no le gusta escuchar a un hijo o una hija decirle eso a uno? Que ellos usaron su propia palabra para hacer lo correcto. Uno quisiera darles el mundo en ese momento. Y así yo creo más que Dios es así. Mucho más. Cuando nosotros vamos a Él con su palabra y confesamos su palabra y tenemos fe en su palabra, Él va a responder por su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, espero que esto les haya ayudado. Que el Señor Jesucristo les bendiga en este día. Y hasta la próxima, mis hermanos. Shalom. Que el Señor los bendiga.